Que ya están conectados del metro, entonces, por respetar el tiempo, voy a ir comenzando. Para quienes no me conocen, soy Oscar David López Cortés, residente de primer año de Medicina Interna, y voy a presentar el caso de hoy. Primero que nada, agradezco a mis asesores, la doctora Benilde Lozano, R3 de Medicina Interna, el doctor Francisco Bosques, el doctor César Escareño y el doctor César Zavala. Y pues vamos a comenzar. Tenemos el caso de una paciente mujer de 44 años, originaria de la Ciudad de México, que vive en Monterrey, de religión católica, empresaria de ocupación, y el interrogatorio se realizó de manera mixta con información recabada de los expedientes previos, que había alguna información que difería un poco entre ellos, por lo tanto consideramos poco confiable este interrogatorio. El motivo de consulta fue un hallazgo incidental de una masa abdominal, que más adelante vamos a describir un poco las características y cómo se realizó este hallazgo. Los antecedentes heredofamiliares, en cuanto a lo cardiovascular, la paciente refería que tiene a su padre, madre, tías y hermana con diagnóstico de hipertensión arterial. En cuanto a lo metabólico, el padre, la madre y las tías también con diabetes mellitus tipo 2. En cuanto a enfermedades renales, el abuelo materno falleció de complicaciones de una enfermedad renal crónica de la que desconocemos el origen. Y en cuanto a los oncológicos, el padre de ella falleció de cáncer de páncreas, de complicaciones relacionadas a cáncer de páncreas. Su madre falleció de complicaciones relacionadas a cáncer de estómago y tiene un antecedente de prolactinoma con su hermana. Y su hermana falleció también, pero en un accidente automovilístico, es decir, nada relacionado con el antecedente oncológico. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, pues la paciente vivía en una casa propia de materiales perdurables con todos los servicios básicos de urbanización, una dieta libre sin restricciones, no realizaba actividad física, no había viajado recientemente a ningún lugar, se negó exposición a COVID y exposición a biomasa también negada. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, en 1997 la paciente tiene un antecedente de una resección transesfenoidal de un adenoma hipofisiario productor de prolactina. En este caso se desconoce el motivo por el que se realizó el diagnóstico y por el que el abordaje fue la resección de la masa. Es decir, no sabemos si se le dio antes tratamiento médico o cómo fue ese proceso. En 2003 se presentó con una fractura con inestabilidad de la vértebra cervical C1, que se manejó con una fijación con placa de metal de C1 y C2 y que actualmente refería a la paciente sin complicaciones. En 2012 le realizó una colecistectomía laparoscópica y en fechas cercanas a esa cirugía se realizó la primera plastía abdominal por hernia y 10 años después, es decir, alrededor del 2000, en 2013 fue la primera, perdón, y en 2018 fue la siguiente, 5 años después de las plastías por hernias abdominales. Y en 2016 refiere una hospitalización por crisis hipertensiva tipo urgencia y en el que se le realizó el diagnóstico de hipertensión y egresó con tratamiento. Inicialmente se manejó en esa fecha con propranolol y el manejo actual es con Exforge. En 2017 se le realizó una biopsia renal donde se le hizo el diagnóstico de nefropatía por IgA. Aquí realmente se desconoce el contexto del abordaje en el que se le solicitó la biopsia, pero en los internamientos previos la paciente persistía con hematuria y proteinuria. Podemos inferir un poco que se realizó el diagnóstico y el abordaje por esa situación. Y se le diagnosticó también con dislipidemia y el manejo con rosuvastatina. En esta se desconoce exactamente la fecha del diagnóstico y la dosis de rosuvastatina que consume. También refiere que es alérgica a las penicilinas, a la difenidramina y al naproxeno. En cuanto a los antecedentes ginecobstétricos, refiere a una menarca a los 12 años. Se desconoce el ritmo, su fecha de última menstruación fue el 4 de marzo de este año. Gesta cero, no refiere métodos anticonceptivos y su último Papá Nicolau había sido 2 años previos y reportado como normal. En cuanto al principio y evolución del padecimiento actual, la paciente refiere que en una consulta de seguimiento en nefrología por su nefropatía por IgA,
un mes previo a que se presentara a este evento, presentó en el examen físico una masa abdominal y por ese motivo fue enviada a valoración. En el interrogatorio por aparatos y sistemas, únicamente destacar que la paciente estaba completamente asintomática, o sea, la masa fue un hallazgo completamente incidental, no había cambios en el patrón evacuatorio, no había pérdida de peso, no había diaforesis, ni siquiera cambios en el patrón geniturinario. O sea, la paciente se refería completamente asintomática. En la exploración física, pues es una paciente que pesa 54 kilos, mide 1,52, un IMC de 25,5. La presión arterial está en 115/81, frecuencia cardíaca de 96 latidos por minuto y una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones por minuto y la temperatura de 36,9. En la exploración, en lo neurológico, una alerta consciente, orientada, no se presentaban ninguna alteraciones en la exploración de pares craneales. En el cuello tampoco se palparon masas, adenomegalias, no se auscultó soplocarotidio. El tórax igual sin alteraciones a la inspección, adecuados movimientos ventilatorios, campos pulmonares con murmullo vesicular presente, no crépitos ni sibilancias. Y el área cardíaca rítmica sin soplos ni ruidos agregados. En cuanto a la exploración abdominal, se encontró un abdomen con cicatrices de cirugías previas, peristalsis presente, a la percusión zonas de timpanismo y matidez. El abdomen era blando, depresible, y en hipogastrio se palpaba una masa con fijación a estructuras profundas, sin dolor a la palpación. El expediente era lo único que destacaba, no se daban más características acerca de la masa, únicamente la localización en hipogastrio y que estaba fijada a estructuras profundas. Pues el tamaño, las características o sea, como si es pétrea, o sea, la consistencia, si está, bueno, o sea, exactamente la zona en la que se encontraba, si era móvil o no, y bueno, bordes también, si está, o sea, si está como lisa o si tenía como espiculados o cosas así que se podían ver. Ajá. Y bueno, como dato pivote, en este caso tomamos una masa abdominal en una mujer de 44 años que tiene carga genética para tumoraciones abdominales por el antecedente de sus familiares con cáncer de páncreas y cáncer de estómago y su antecedente personal patológico propio de la neoplasia, prolactinoma. Y en esta parte me gustaría preguntarle a uno de los R1 del metro que me dijera qué estudios le gustaría solicitar y con esos estudios, ¿qué le gustaría abordar? O sea, ¿qué diagnósticos diferenciales podrían encontrar con esos estudios? Hola, ¿sí escucha? Sí, sí, se escucha. Bueno, estudios de laboratorio, pues una BH, química, electrolitos, y estudios de imagen, un ultrasonido abdominal como para empezar a ver si vemos alguna masa, o ya si nos queremos ir muy allá, pues una tomografía para ver pues si hay alguna masa, una mejor caracterización de la misma. Ok, y tu diagnóstico principal con los antecedentes que tiene la paciente y toda la exploración, ¿cuál sería? Pues alguna neoplasia. Ajá, pero exactamente sospechas en algún sitio o alguna parte. ¿Podría ser renal? Ok, o sea, Es que esté muy grande, así. ah, ok, del Zambrano, alguien que le gustaría solicitar algo distinto o que piense un diagnóstico diferencial distinto. No, pues hay como sintomatología característica, cáncer de colon, no presenta datos de sistema digestivo u otra molestia, no podría intentar pasar por el estudio diferencial de cáncer de colon.
Ok. ¿Y qué te gustaría pedirle para eso? Pues el abordaje, pues no estaría más buscar un estudio de imagen para abordarlo, pues hacemos en Franco Joven, completo. Además de eso, pues quizás algunos marcadores locales, sean internacionales, o sea, digo, también no está de más por siempre el antecedente de la masa en el hipogastrio solicita ese 125. Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar. En este caso, a la paciente se le solicitó inicialmente exámenes de laboratorio, el perfil bioquímico, en el que la única alteración que se encontraba fue una elevación del DHL con 304, siendo el valor superior normal de 220. Se le solicitó también una biometría hemática en la que realmente se presentaba sin alteraciones relevantes, leucos normales, hemoglobina normal, plaquetas normales. Y se le solicitó una tomografía para la valoración de la masa abdominal, que vamos a ver a continuación. Y bueno, ya viéndola, me gustaría preguntarle a alguien de los R mayores del metro si vio así un poco como a la rápida alguna lesión o algo que les llamara la atención de esa tomografía. Ay, es que me da cosa nombrar. No, a ver, alguien del Metropolitano, ahí, ¿estás ahí? Que nos ayudes con la interpretación del ataque, por favor. Ok, bueno, creo Per- que... Perdón, Oscar, si te estamos escuchando, Ok. honestamente no identificamos la masa en la tomografía. No sé si nos puedas apoyar un poco orientándonos. Ok, vamos a ver dos partes. Tengo el reporte inicial. Eh, si lo vieron en la parte final, en la parte del hipogastrio, que es la masa que clínicamente estaba, que se encontró pues a la exploración, se reporta que el útero está aumentado de tamaño y pues que se presenta con bordes lisos, normal, o sea, bueno, con crecimiento pues del útero, que es el que pueden ver ahí, y que en el anexo izquierdo se observa una lesión que podría ser sugestiva de un quiste en el anexo izquierdo. Sin embargo, en el reporte y en las imágenes se puede observar en la unión del cuerpo y la cola del páncreas una lesión que está exactamente ahí. No sé si puedan ver lo que estoy señalando. Creo que sí. Pero igual lo señalo. Esta lesión que se encuentra aquí, que es esta masa pancreática que se encuentra con bordes redondeados y una densidad que es similar a tejidos blandos que mide aproximadamente 3.8 por 3.5 por 2.7 esa lesión. ¿Sí? Entonces, ese fue un hallazgo completamente incidental, completamente distinto a lo que se estaba abordando en la masa en hipogastrio. Entonces, con todos estos estudios de laboratorio, los antecedentes, la exploración,
Y este estudio de imagen me gustaría pedirle algún R1 del metro que me ayude con la lista de problemas. ¿Ya? Pues es prácticamente el dolor abdominal con el que llegó el paciente, la masa dentro de los paraclínicos, pues la elevación de DHL, ¿qué más? El incidentaloma como tal a nivel del páncreas. Y bueno, toda la carga de los pasivos, antecedentes de hipertensión y oncológicos, que es lo que más va a importar. También tiene antecedente el paciente de un adenoma productor de prolactina, entonces aquí toma pues obviamente importancia, y sus nefropatías, hipertensión y dislipidemia. Muy bien, bueno, nosotros los clasificamos de esta forma. Como activos fue la masa abdominal de origen pancreático que se encontró de forma incidental en esta tomografía que se le realizó. La masa abdominal de origen uterino que probablemente se reportaba en la tomografía como una miomatosis uterina. La masa abdominal quística en el anexo izquierdo. Su antecedente personal de prolactinoma. Los antecedentes familiares de cáncer de páncreas, cáncer gástrico y de prolactinoma. Para clínicos, como ya mencionaba bien Julio, la elevación de DHL. Y en los pasivos la hipertensión, la dislipidemia y la nefropatía por IgA que tenía antecedente la paciente, perdón. Y bueno, un poco del abordaje de las masas pancreáticas. Estos tumores en general se pueden dividir en los que son quísticos y los que son sólidos. Los quísticos van a tener orígenes más variados y en general, pues como cualquier lesión quística, pueden ser benignos o malignos, pero pues a imagen se va a observar con un contenido distinto a una masa sólida. Estos pueden ser neoplasias intraductales, mucinosas o serosas, o quistes de retención que se pueden deber como tal al taponamiento de una de las glándulas que genera el crecimiento, o sea, el acúmulo de la secreción y pues que genera un quiste como tal. Y en cuanto a las lesiones sólidas, estas van a ser tanto de origen exócrino de las glándulas acinares o tumores neuroendocrinos que vienen originarios de las células endocrinas de los islotes de Langerhans y que pues van a estar, presentarse como lesiones sólidas. Estos dos, pues como ya les comentaba, en cuanto a la del carcinoma de páncreas, se va a deber a un crecimiento de los acinos de una de las células de los acinos pancreáticos que va a generar una tumoración sólida. Las características principales es que estos suelen ser más comunes en la cabeza del páncreas y en general se presentan sintomáticos por síntomas obstructivos de la vía biliar. Los que se presentan en cuerpo y cola, pues no suelen ser sintomáticos inicialmente, sino que se detectan en estadios más avanzados y pues la mortalidad suele ser más avanzada, más alta, perdón. En cuanto a los tumores neuroendocrinos, estos, pues, como les comentaba, van a ser originados de las células productoras de hormonas de los islotes de Langerhans y en general pueden ser de dos categorías, aquellos que son funcionantes y los no funcionantes. Los funcionantes van a caracterizarse por un síndrome de hipersecreción hormonal, en el caso, por ejemplo, de los insulinomas, el glucagonoma, en el que va a haber un incremento de una hormona en específico y esa hormona va a presentar síntomas, o sea, va a generar síntomas en el paciente que pues van a estar asociados a esa hormona y es la forma en la que se pueden diagnosticar. Y los no funcionales en general pueden ser tanto hallazgos incidentales o se pueden encontrar al igual que los adenocarcinomas de cuerpo y cola como en estadios más avanzados de la enfermedad. En cuanto al abordaje que se tiene que realizar una vez que se detectó una masa pancreática o que se sospecha que hay una masa pancreática, es iniciar con marcadores séricos. Estos pueden ser el CA19-9 o el CA2-42, que son los más comunes y específicos de páncreas. Sin embargo, estos se pueden combinar con el antígeno carcinoembrionario para tener una mejor sensibilidad y especificidad. Y si estos tres están positivos, se puede sospechar muy altamente que la masa es de origen pancreático. En el caso de la paciente, aquí se le tomó el CA19-9 y el antígeno carcinoembrionario, en el que pues, se detectó únicamente una elevación
marcada del CA19-9. Posteriormente, una vez que se sospechó como tal que la masa es de origen pancreático por los marcadores séricos, se debe de realizar un estudio de imagen para caracterizar la masa como tal. Inicialmente, como lo comentaba Monse, un ultrasonido abdominal suele ser el abordaje inicial. Sin embargo, pues tenemos que tomar en cuenta que la localización anatómica del páncreas es muy difícil que la lesión pueda identificarse fácilmente. Y además de que tiene la desventaja de ser operador dependiente y por lo tanto, pues las lesiones no son tan fáciles de encontrar. Por lo tanto, se suele preferir que la modalidad de estudios de imagen sea ya sea por TAC contrastada o una resonancia magnética. La TAC y la resonancia pues suelen tener rangos de detección similares, pues, únicamente pues va a ser la disponibilidad de la misma lo que nos va a dictar cuál se debe de realizar. En el caso de los que no se encuentra, ya sea por TAC o por resonancia, se pueden hacer estudios funcionales, que vamos a ver un poco más adelante, pero pues que estos van a detectar con una mayor especificidad y sensibilidad las masas que no se detectan por estudios anatómicos. También se puede utilizar la modalidad del ultrasonido endoscópico con la toma de biopsia. Sin embargo, este no está disponible en todos los centros en los hospitalarios y además, pues, al igual que el ultrasonido abdominal, tiene la desventaja de ser operador dependiente. Y la ventaja pues que nos permite es que nos va a permitir hacer una biopsia por aspiración de aguja fina, pero muchas veces estas biopsias por la dificultad técnica no suelen ser adecuadas para el procesamiento y por lo tanto pues aquí se puede pues perder un poco de tiempo en realizar el diagnóstico. Y por eso muchos prefieren realizar un abordaje quirúrgico para la toma de biopsia y la resección de la masa, en lugar de hacer el abordaje por el ultrasonido endoscópico. En el caso de la paciente, se le tomó aquí una tomografía de abdomen contrastada multifase. La van a ver aquí, la que a su izquierda superior es la fase simple, a su derecha superior es la fase arterial, la inferior izquierda es la fase venosa y la derecha les tomé una ventana pulmonar. Entonces, vamos a revisarla. Y pues presten atención en los hallazgos que ya encontramos o que se reportaron en la lesión, en la tomografía simple previa. Voy a pausarla ahí para que se pueda observar exactamente la zona de la lesión. O sea, igual en la simple se puede observar la lesión, pero pues tiene muy poca diferenciación del tejido pancreático. Sin embargo, en la fase arterial se puede ver que la lesión presenta un realce con el contraste. Y pues en la fase venosa pues se puede ver que el real se vuelve, o sea, se mantiene un poco alto, pero disminuye. En general, pues el reporte de la tomografía decía lo que ya conocíamos de la lesión, que era una lesión al parecer de tejidos blandos, y que se observa con un realce ávido al contraste y ligeramente heterogéneo, que mide más o menos las dimensiones que ya conocíamos, 3.2, 3.1 y 2.8. Y en el reporte, en las conclusiones, se sugiere que por la localización y por las características podría ser un tumor de origen neuroendocrino. Además, se reportan adenopatías en las cadenas ilíacas y paraórticos que están de origen reactivo y además la lesión que ya conocíamos del útero. Voy a dejar correr la tomografía para que se pueda observar.
Entonces, ahí se puede ver el útero aumentado de tamaño con patrón heterogéneo en la captación del contraste, y en el reporte la sugerencia sigue siendo que haya la presencia de un mioma intramural y pues la lesión quística en el anexo izquierdo que ya conocíamos, sugiriendo complementar con un ultrasonido. Y bueno, nuevamente tengo aquí la fase arterial de la tomografía, solo como para recalcar la lesión que se pueda ver más de cerca, pero pues sigue siendo la misma lesión que ya conocíamos, 3.2 por 3.1 por 3.7, que se puede observar en esta parte que realza al contraste. En este caso, el contexto de la paciente importa mucho porque el hecho de que la paciente haya tenido un antecedente de prolactinoma y de que en su familia haya otro antecedente previo de prolactinoma en su hermana y de una tumoración pancreática en su papá, pues hace pensar de un síndrome de tumoraciones endócrinas. Entonces, por eso a la paciente se le solicitó, además de eso, un ultrasonido de tiroides para valorar las paratiroides, porque la asociación de tumores de páncreas y prolactinoma lo hizo pensar que la paciente era portadora de una neoplasia endocrina múltiple tipo 1, y pues la asociación directa de eso es las alteraciones en la paratiroides, y por lo tanto se solicitó ese ultrasonido en el que se reportaba que no había alteraciones anatómicas. Además, se le solicitó calcio y paratormona, en el que se encontró un hiperparatiroidismo primario por elevación de la paratormona y hipercalcemia. Por lo tanto, pues con clínicamente se hizo la asociación de que la paciente tenía una neoplasia endocrina múltiple tipo 1, por la asociación del hiperparatiroidismo primario, la tumoración de páncreas y el antecedente del adenoma hipoficial. Además, por ser la sugerencia diagnóstica de una tumoración neuroendocrina del páncreas, se le solicitó un perfil de las hormonas secretadas para valorar si este tumor era funcionante o no funcionante, en el que pues todas las hormonas se encontraban dentro de rangos normales. El siguiente paso, y únicamente para la confirmación del diagnóstico y de la diferenciación y la estadificación del tumor, debe de ser con el estudio histopatológico. Como tal, el estudio histopatológico es el único que nos va a dar la certeza diagnóstica del origen del tumor. En este caso, a la paciente, tanto por los hallazgos tomográficos de laboratorio y la clínica, se programó para una cirugía en 2 tiempos. Se le realizó primero una paratiroidectomía subtotal con timectomía, por la asociación también de que la neoplasia endocrina múltiple suele presentarse sin tumoraciones en timo, y posteriormente se realizó una pancreatectomía distal con esplenectomía parcial. Se realizó biopsia transoperatoria en ambas cirugías. En la paratiroidea únicamente se realizó para confirmar que el tejido era paratiroideo, lo cual se realizó. Y la pancreática, pues únicamente para corroborar que los márgenes quirúrgicos estuvieran libres de la tumoración. Se reportó un tumor de alrededor de 3 centímetros, de 3.7 centímetros de diámetro y los bordes libres. En cuanto al resultado de la biopsia de paratiroides, pues el timo se reportó normal. La paratiroides inferior derecha con aumentada de tamaño y con exceso de células principales. La superior derecha aumentada de tamaño, pero histológicamente normal. La inferior izquierda de tamaño normal, pero con exceso de células principales. Y la superior izquierda aumentada de tamaño, pero con histología normal. Se resecaron también 3 ganglios que se reportaron normales. La conclusión fue que se reportó un aumento del tamaño de 3 de las 4 glándulas que se resecaron, y se presentó en 2 de ellas alteraciones consistentes con hiperplasia de paratiroides, que pues es lo que se explica clínicamente el hiperparatiroidismo primario. En cuanto a la biopsia de páncreas, esta se realizó tinciones de HIE y de inmunohistoquímica también. En cuanto a la tinción de HIE, pues se encontró únicamente los hallazgos que podemos ver en cualquier neoplasia, que son pues las alteraciones de la cromatina, pero pues es importante recalcar que en el caso de los tumores neuroendocrinos se observa un patrón un poco de sal y pimienta que se refiere como la secreción de las
las células que están siendo como tal endocrinas, y en este tumor se podían observar ese patrón. Se le realizó una tinción de calretinina, la cual fue positiva en focal. Estas tinciones se realizan únicamente para demostrar el origen neuroendocrino de las células tumorales. También se le realizó una tinción de cromogranina, la cual resultó positiva, que son estas partes cafés que podemos ver ahí, que pues igual es únicamente para que hablan pues del origen neuroendocrino del tumor. Se le realizó también otra tinción para proteína relacionada a insulinoma tipo 1, la cual resultó positiva. Se puede ver ahí, que al igual es una tinción para corroborar el origen neuroendocrino. Y se le realizó la tinción de Ki67, en el cual se reporta que el 10% de las células, pues, de las células tumorales tiñen al Ki67. Y pues únicamente nos va a servir para para realizar para clasificar el tumor en un grado específico y saber la mortalidad que tienen estos tumores, que lo vamos a ver un poquito más adelante. El resultado como tal, pues era, el sitio tumoral se encontraba en la cola, con un tamaño tumoral similar al que ya conocíamos, de 3.7 por 3.4 por 2.7 centímetros, y el tumor era unifocal, es decir, había una sola lesión y no estaba diseminado. El tipo y grado histológico, se clasifica de acuerdo al índice mitótico y al índice de Ki67. En este caso fue un tumor neuroendocrino bien diferenciado, grado 2. Y pues la extensión tumoral estaba limitada al páncreas, sin invasión linfovascular o perineural, y se clasificó por TNM como un T2 únicamente por el tamaño tumoral. Y pues el diagnóstico final de la paciente es un tumor neuroendocrino de páncreas con hiperplasia paratiroidea, neoplasia endocrina múltiple tipo 1 por la asociación clínica de los tres tumoraciones características, hipertensión arterial, dislipidemia y nefropatía por IgA. Y vamos a hacer ahora una revisión más a profundidad y un poco rápida de lo que son los tumores neuroendocrinos y el abordaje que se tiene que realizar. Como ya les comentaba, los tumores neuroendocrinos se dividen en aquellos que son funcionales y los no funcionales. Los no funcionales suelen ser los más comunes, pero estos suelen ser hallazgos incidentales. En general, estos tumores se presentan hasta el 60, el 80% con metástasis a distancia, debido a que no suelen ser clínicamente sintomáticos, y por lo tanto pues allá se encuentran como tal en estadios más avanzados. Más o menos el 70-80% de los tumores neuroendocrinos suelen ser no funcionales. Los funcionales suelen ser, representan un porcentaje mucho más pequeño. Y estos se asocian a síndromes de hiperproducción hormonal. Como ya les comentaba, pues vamos a tener una gran cantidad de hormonas que se producen en los islotes del páncreas, y por lo tanto, pues si el origen tumoral es de una célula productora en específico, pues se va a presentar con un síndrome de hipersecreción hormonal asociada a esa hormona. En general, estos tipos de tumores suelen ser más común que se presenten esporádicamente, más o menos el 80 o 90% suelen ser en pacientes en los que se encuentra sin ninguna otra asociación clínica relevante, pero se debe de realizar un abordaje por el alto riesgo de sospecha de neoplasia endocrina múltiple o de otros síndromes de tumoraciones como el von Hippel-Lindau, incluso neurofibromatosis o esclerosis tuberosa. Ay, perdón, me fue muy adelante. Que se pueden presentar, por ejemplo, en los pacientes con neoplasia endocrina múltiple, hasta el 80-100% van a presentarse con un tumor neuroendocrino de páncreas, y por lo tanto pues, se debe de abordar esa parte. En cuanto a los funcionales, pues como ya les comentaba, se van a presentar con un síntoma clínico característico de la hormona que están secretando. No me voy a meter muy a profundidad en estos, pero pues solo saber que hay un síndrome clínico asociado a cada uno de las hormonas producidas, y que pues en general tienen sus propios patrón de diagnóstico bioquímico en el que se puede realizar. Hay otros, además de estos 4 que les presento aquí, que estos en general son los más comunes, pero pues puede haber también tumores productores de somatostatina o tumores que causan incluso producción de ACTH en esta parte del páncreas, pero pues en general cualquier hormona que se produzca en los islotes del páncreas pues va a estar producida en estos tumores.
El abordaje ante la sospecha de un tumor neuroendocrino de páncreas, pues lo va a determinar si el tumor es funcional o no. Si el tumor es funcional, se debe de realizar primero el abordaje hormonal para ver cuál es la hormona que se secreta, que en general pues lo vamos a tener clínicamente, pues se puede diferenciar fácilmente, pero pues los criterios bioquímicos pues nos van a determinar el grado de funcionalidad. En el caso de los no funcionales, pues los estudios de imagen van a ser la parte fundamental para el diagnóstico. En general, los no funcionales también secretan hormonas, pero hormonas que son clínicamente silentes, como la cromogranina A, que pues también es una tinción de la inmunohistoquímica para el diagnóstico. También se puede realizar un análisis bioquímico de esta hormona en sangre para el diagnóstico, pero no es tan común. En cuanto a los estudios de imagen, pues vamos a tener dos modalidades, los anatómicos y los funcionales. Ya les comentaba antes, ¿no? Los anatómicos van a ser la tomografía, la resonancia y el ultrasonido endoscópico. En general, los rangos de detección, como ya les decía, entre la tomografía y la resonancia suelen ser similares y estos pues va a depender de la disponibilidad de las mismas. La resonancia tiene la ventaja pues de que no genera radiación ionizante y por lo tanto esa se puede utilizar en el seguimiento de los pacientes sin tener que someterlos a la radiación de una tomografía. Incluso esta modalidad como tal puede detectar a los tumores sin necesidad de contraste y pues esa es la ventaja que posee, pero pues sin embargo la tomografía contrastada pues suele estar más disponible en la mayoría de los hospitales. En cuanto al ultrasonido endoscópico, pues lo que ya les comentaba, posee la ventaja de que en ciertos centros especializados puede llegar a rangos de detección incluso del 100% en tumoraciones incluso menores a 1 centímetro. Sin embargo, pues no en todos los lugares está disponible y en otros lugares donde no es tan especializado, pues puede variar el rango de detección, incluso bajar hasta el 40%. Por lo tanto, pues se prefiere en general utilizar una modalidad más sensible y específica, como suelen ser la tomografía y la resonancia. Los rangos de detección de la tomografía y la resonancia son muy altos y específicamente en tumoraciones que son mayores a 3 centímetros, detectan incluso hasta el 90% de las lesiones. En aquellas que son menores a 1 centímetro pueden llegar hasta detectar el 50% de las lesiones, pero pues aún así tienen una alta sensibilidad y especificidad. En aquellas lesiones que no se puedan detectar fácilmente, tenemos modalidades funcionales que pues van a utilizar el origen neuroendocrino como tal de los tumores y la expresión de receptores análogos de somatostatina. Y por lo tanto, pues se pueden dividir en general en 3 modalidades. La primera que se inventó para la detección de estos tumores neuroendocrinos fue el OctreoScan. Pues es como tal un octreótide radiomarcado que se inyecta en el paciente y posteriormente se realiza un estudio de imagen en el que se detecta como tal el octreótide radiomarcado y pues con eso se detecta la lesión como tal. Sin embargo, este estudio con los nuevos avances que se han hecho en la medicina nuclear, pues ha quedado un poco en el desuso, porque el rango de detección es del 50 al 70%, es decir, no es en general actualmente mucho mejor que una tomografía contrastada o que una resonancia. Se prefieren otras modalidades como el PET con 18 fluorodesoxiglucosa, es pues, como tal un PET scan cualquiera, pero esto se utiliza mejor, o funciona mejor en este caso en los tumores neuroendocrinos de páncreas, mientras más avanzado esté el tumor, porque generalmente en estadios iniciales no presentan tanta avidez por la glucosa, sin embargo en estadios más avanzados pues sí lo presentan. Pero la segunda modalidad, la tercera, perdón, y más utilizada, pues es un estudio basado en gadolinio un estudio basado en análogos de somatostatina marcados con gadolinio, que pues este es como el gold standard de estudio de imagen para el diagnóstico como tal de las tumoraciones neuroendocrinas de páncreas. Tiene una sensibilidad y especificidad del 93 y el 91%, y pues es más o menos la misma, como fundamento fisiológico del octreoscan,
Es decir, se utiliza la sobreexpresión que tienen estos tumores de receptores de somatostatina, se inyecta pues el contraste marcado con el análogo marcado con gadolinio y con galio, perdón, y se detecta posteriormente en un estudio de imagen. Y pues como tal, el gold standard para el diagnóstico, como ya les comentaba, es la inmunohistoquímica. Pues el tejido va a ser positivo a cromogranina y a sinaptofisina, que son los dos marcadores que se necesitan para el diagnóstico. Sin embargo, estos marcadores, pues sí son los mejores, pero se necesita tener los dos positivos para hacer el diagnóstico. En años recientes se han hecho estudios con la proteína relacionada al insulinoma tipo 1, que fue una de las tinciones que se le realizó a la biopsia de la paciente, y ha tenido un mejor desempeño para detectar tumores neuroendocrinos, y pues tiene la ventaja de que es solo una tinción comparada con la cromogranina y la sinaptofisina, que se tienen que realizar las dos tinciones. El Ki-67 se realiza para estimar el grado de diferenciación de las células tumorales y se calcula dividiendo el grado en un campo del 50, de 50X, el número de células que captan la tinción dividido entre el número total de células tumorales, y pues eso nos va a dar el porcentaje de células positivas a Ki-67, y con eso pues vamos a ver el grado de diferenciación del tumor. Entre más alto tiene un peor pronóstico para el paciente, y pues eso nos va a servir para hacer clasificar el tumor en cierto grado, que vamos a ver más adelante. Recientemente se han hecho lo que se conoce como biopsias líquidas, que es la medición de marcadores séricos o el circuloma que se encuentra relacionado a estos tumores. Estos marcadores tienen una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico y para el seguimiento de los pacientes. En general, estos detectan tanto las hormonas que se secretan por los islotes de Langerhans, o sea, como ya les comentaba, la insulina, la gastrina y todas las demás, y también detectan las que son clínicamente no sintomáticas. Entonces esto aumenta la sensibilidad a hacer únicamente el estudio como tal de sangre de las hormonas. Y se desarrolló lo que se conoce como un NETEST, que es un test de un arreglo de 51 PCRs que detecta como tal el genoma de las tumoraciones que se encuentra circulando en la sangre, y pues tiene una funcionalidad pues como tal para el seguimiento de los pacientes, para el diagnóstico y el seguimiento, pero el seguimiento es el que ha demostrado ser mejor, porque los pacientes que tienen una alta expresión de estos marcadores tienen un peor pronóstico comparado con los que tienen una expresión baja. Entonces, por lo tanto, pues nos puede servir para el seguimiento a largo plazo de los pacientes. Como les comentaba, pues los tumores se van a clasificar en un estadio dependiendo del grado de diferenciación y del Ki-67 y el índice mitótico. Si recuerdan, el tumor de la paciente fue marcado como un tumor grado 2 bien diferenciado. Esto fue porque el Ki-67 estaba en el 10% y el índice mitótico estaba en 2. Entonces, pues eso aquí nos habla pues de la consistencia de esa parte. En general, los tumores que son pobremente diferenciados y que tienen un grado 3 tienen una sobrevida de alrededor de 10 meses, comparado con a 5 años en esta sobrevida, comparado con los pacientes que tienen tumores grado 1 o 2, que tienen aproximadamente una sobrevida de 12 años. Entonces, por eso es muy importante hacer esta estadificación como tal. En cuanto al tratamiento de estos tumores neuroendocrinos, pues se va a dividir entre los que son funcionales y los no funcionales. En general, los que son metastásicos, la única modalidad terapéutica pues es la cirugía combinada con análogos de somatostatina y inmunoquimioterapia. La cirugía se debe de realizar únicamente en aquellos pacientes en los que sea relevante realizar la cirugía. Si tiene una enfermedad metastática diseminada, pues no va a ser necesario realizar la cirugía, únicamente paliar con inmunoquimio y pues mantener a los pacientes en seguimiento. Pero en aquellos, por ejemplo, que tienen una lesión hepática focal, que sí se puede resecar fácilmente junto con el tumor, pues se puede realizar el abordaje quirúrgico.
Los análogos de somatostatina tienen la función de disminuir el tamaño tumoral y pues eso ayuda tanto como neoadyuvancia para permitir pues disminuir el tamaño y realizar la cirugía y que tenga mayor altas tasas de éxito esa cirugía y pues pueden servir también a largo plazo pues si hay enfermedad residual. En cuanto a los que son funcionales, si tienen enfermedad localizada, pues también se debe de realizar un abordaje quirúrgico y se debe de realizar previo a la cirugía el control de la hipersecreción hormonal. En este caso, los análogos de somatostatina suelen ser el tratamiento ideal para este control de la hipersecreción. Y en el caso de la enfermedad localizada no funcional, esta pues se va a diferenciar de acuerdo al tamaño de la lesión que se encontró. En los menores a 2 centímetros se puede realizar observación. Sin embargo, la observación no suele ser la modalidad que se sugiere por el alto riesgo que tienen de crecimiento rápido y de metástasis. Clínicamente pueden ser muy agresivos. La cirugía es la modalidad terapéutica de elección. Se suele realizar una resección un poco conservadora del páncreas con extirpación de ganglios. En el caso de los que son grandes, que son mayor a 2 centímetros, se debe de realizar una cirugía más radical con resección más amplia de la zona del tumor y puede realizarse también una resección parcial del duodeno dependiendo de la localización y si hay eh, probabilidad de que haya una diseminación por contigüidad y también parte del vaso se debe de hacer el abordaje, que fue lo que se realizó en el caso de la paciente, que fue la cirugía con la pancreatectomía distal con la resección del vaso. Y pues esto es muy relevante en el contexto de la paciente porque se realizó también con correlación clínica el diagnóstico de neoplasia endocrina múltiple tipo 1. Si recuerdan de sus clases de genética, la neoplasia endocrina múltiple tipo 1 es un síndrome genético familiar autosómico dominante que genera una alteración de una proteína que se llama menina, que pues esta interfiere en las vías de señalización de la proliferación celular. Pues por lo tanto, si hay una alteración de esta proteína, pues va a haber una proliferación celular aumentada. En general, los pacientes que se presentan con neoplasia endocrina múltiple tipo 1, pues tienen tres tumores característicos, que son tumores hipofisiarios, tumores de páncreas y hiperplasia paratiroidea. En el caso de que se diagnostiquen 2 de estos tumores, se debe de realizar siempre el abordaje para encontrar un tercer tumor relacionado y poder hacer el diagnóstico como tal. Además de esos 3 tumores característicos, pues se pueden presentar también con alteraciones de las glándulas adrenales, miomatosis uterina, que pues probablemente estas miomas que presentaba la paciente pueden estar asociados a esta neoplasia endocrina que se diagnosticó en ella. Tumores de timo, por lo que les comentaba, fue el abordaje cuando se realizó la paratiroidectomía, se realizó también una timectomía, y pues otros tumores que también pueden presentarse. En los pacientes en los que se realiza el seguimiento, pues se realiza el diagnóstico, se debe de realizar seguimiento cercano, tanto bioquímico como por imagen, de los tumores de otros tumores que se pueden presentar. Y pues esta tabla resume un poco a los que se les da seguimiento y qué estudio bioquímico y de imagen se debe de realizar y cada cuánto. Y pues ya para finalizar, en el abordaje integral de la paciente, pues se debe de realizar el seguimiento de la función pancreática. En esto, la paciente se egresó con manejo con enzimas pancreáticas, únicamente porque hubo una disminución de la función pancreática posquirúrgica. Posterior a esto, la cirugía es relativamente reciente, fue, me parece, el 17 de marzo. Por lo tanto, pues el seguimiento de la paciente hay que ver la función pancreática, tanto endocrina como exócrina, para valorar la necesidad de reemplazo de hormonas y que se producen en el páncreas. Por ejemplo, con esta paciente tenemos los estudios más recientes, son del 30 de marzo, posterior a la cirugía, en el que se presentaba una glucosa de 106 y una previa en 111. Por lo tanto, probablemente la paciente desarrolló diabetes secundaria a la resección del páncreas, porque si recuerdan de los estudios que les presenté, los previos no presentaba ella ya alteraciones de la resistencia a la insulina. También se debe de realizar el seguimiento de la dislipidemia
debido a que la paciente en estudios posteriores a la cirugía presenta un colesterol de hasta 250 y triglicéridos de 168. Se debe de ajustar ese manejo de la dislipidemia para pues, disminuir el riesgo cardiovascular de la paciente. También el consejo genético forma parte muy importante y esencial del diagnóstico que se le realizó a la paciente. Entonces, por lo tanto, pues se debe de a los familiares cercanos, pues sensibilizar sobre la enfermedad y sobre la probabilidad de que la descendencia de ellos tenga neoplasia endocrina tipo múltiple. Neoplasia endocrina múltiple, perdón, tipo 1, y se debe de realizar el seguimiento con las pruebas que ya les comentaba. Y también pues la vigilancia de la nefropatía por IgA, y no olvidar que la paciente tiene el problema pendiente de las masas ginecológicas que se encontró en anexo izquierdo, como el agrandamiento uterino por el probable mioma. Y pues sería todo de mi parte. Si tienen dudas o alguna observación, soy todo oídos para escuchar. Muy bien, Oscar, felicidades. ¿Qué tan rápido veríamos, digo, se puede dar la sesión para hacer antes, pero solo anticipándonos, como por parte de mis siguientes nuevas aplicaciones, hay digamos que un periodo donde podemos ver recuperación funcional del páncreas, ya así de rápido veríamos si hay no. La verdad, o sea, desconozco como tal esa parte, pero, o sea, en esta cirugía, pues sí, o sea, es muy reciente y se debe de dar, me imagino, seguimiento con estos estudios de glucosa para valorar si la paciente recupera la función renal, si la función pancreática, perdón, la parte que quedó, pues compensa, o si ya es necesario empezar con la sustitución de la función. Oye, o sea, una duda. ¿Este paciente tú lo viste en persona o es todo retado del expediente previo? No, todo es del expediente previo. Yo sé que ahorita tienen poco tiempo, digamos, de tener contacto con pacientes, pero de ser posible que sus casos sean pacientes que ustedes hayan visto, porque a veces es complicado hacer un caso